Hola ideadores, soy Miriam y hoy vamos a decorar una cajonera de scrap de 3 cajones, de estas grandecitas para meter los papeles de 30 x 30. Y como veis, la vamos a llenar de color, no solo por fuera, sino también por dentro, porque vamos a poner cada cajón de un color. A mí es que me encantan los colores, así que he decidido que esta la iba a hacer con técnicas de scrap y llenita de colores. ¿Queréis ver cómo la he hecho? Pues vamos allí. Mirad qué maravilla de mueblecitos traigo hoy. Se trata de una cajonera de las que caben los papeles de 30 x 30 de scrap. Y la vamos a decorar. Lo primero que hay que hacer, como con todas las cosas de madera, es lijar para quitar todas las rebabas. Esa, al tocarla, tiene bastante, y además cuando sacamos los cajones se ve, así que me va a llevar un ratito limpiarla. Luego lo que voy a hacer va a ser darle una capa de gesso para cerrar el poro de la madera y que lo que le eche encima no me coja tanta pintura. Y le voy a dar la capa de gesso tanto por fuera como al frontal de los cajones. Así que voy a hacer todo esto y luego vuelvo. Bueno, pues ya tengo la cajonera que le he dado una capa de gesso, que se le he dado también por dentro de los cajones, que os dije que los cajones solo el frontal, pero se lo he dado también por dentro. Y luego le he dado también una capa de pintura blanca, a la tiza en este caso, por fuera y en el frontal de los cajones. Y ahora le quiero hacer un relieve, y para hacer el relieve voy a coger masilla. Entonces la mía es blanca, por eso se lo voy a dar después de la pintura. Si fuera de color se lo hubiera dado antes y hubiera pintado después. Voy a hacer un stencil con el relieve en esta parte de aquí, del cajón. Y voy a hacer esta figura de aquí, que el otro día me enteré de que es la flor de la vida. Entonces, voy a ponerla y la voy a pegar con cinta de carrocero o cinta masking para que no se me mueva el stencil mucho. Bueno, mejor que no se me mueva nada. Y con una espatulita voy a coger y voy a poner la pasta de relieve. Esta pasta, al ser en esta zona así, que si los cajones, que si tal, pues me va a resultar un poco más difícil que si lo hago en una zona lisa y punto. Pero también se puede hacer. Si tenéis pasta de relieve, lo podéis hacer con pasta de relieve, no hace falta que sea con masilla. Y si queréis hacerlo ya directamente coloreado y tenéis pasta de relieve coloreada, pues lo podéis hacer con ese tipo de pasta de relieve. Yo de momento prefiero hacerlo con una pasta blanca, y tenía una pasta de papel, pero cuando la he sacado estaba seca. Y ahora con cuidado retiro las cintas y retiro el stencil hacia arriba. Si algo me ha quedado muy protuberante, como esto de aquí, lo aplano. Y lo dejo secar. Lo que sí que voy a hacer con esto, antes de dejarlo secar del todo, es cortar donde va entre los cajones, para luego ser capaz de abrir los cajones, claro. Y luego también voy a hacer algún stencil por aquí arriba, en esta zona de aquí. Ya tengo hechos los stencil. Mirad, tengo aquí hechos unos pocos. Aquí he hecho alguno más y he hecho otro por este lado. A ver, con la luz que se vea. Están en blanco, entonces se ven mal. Los he hecho con la masilla, como os he enseñado antes, y luego, ahora cuando está seca, lo que he hecho ha sido con una lija de grano fino
en las zonas donde había quedado muy prominente o las zonas donde pinchaba o algo, lo he lijado un poco y le he quitado el polvo. Y ahora vamos a decorar y vamos a poner colorinchis, colorines. Una cosa importante, para trabajar voy a usar estos pigmentos que son pigmentos en polvo. Entonces os recomiendo que os pongáis guantes, porque yo la última vez no me puse guantes y acabé con las manos hechas un cuadro. Entonces, lo que vamos a hacer, coged un pincel que tenga las cerdas largas. Lo ideal es si tenéis un pincel de abanico. Yo no tengo, además he estado buscando últimamente y en las tiendas en las que he mirado no tenían. Así que me apañaré con este. Y lo que vamos a hacer va a ser ir cogiendo de los colores que queramos. Mirad, este es el magenta y mirad qué color tiene, ¿eh? Con coger un poquito es suficiente. Y lo vamos a ir soltando. Así por zonas. Y así vamos a hacer con los pigmentos que queramos. Como os digo, no siempre el color que vemos es el color que luego se va a ver. Por ejemplo, mirad el verde. Esto parece naranja, pues luego se ve verde. Y limpiad muy bien el pincel entre pigmento y pigmento para no mezclarlos. Si me estás viendo y aún no te has suscrito, me gustaría mucho que lo hicieras. Me ayudaría muchísimo. Solo tienes que darle al botón rojo que hay aquí abajo, pone suscribirse. Si además le das a la campanita diciendo todas las notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te vas a perder nada. Si ya te has suscrito, muchas gracias. Bueno, ya tengo todos los pigmentos echados. Como veis, los he echado sobre todo en esta parte de aquí, porque esta cajonera, por la zona donde va a ir esto de aquí, va a ir más cubierto, entonces me interesa menos que esté pintado. Voy a pintar sobre todo la parte delantera. Y ahora es cuando viene la magia. Un vaporizador con agua. Y vamos a echárselo. Me estoy quedando sin agua. ¿Habéis visto qué cambio de colores? Voy a llenarlo un poquito más. Y ahora, o bien lo podéis dejar así, que se seque, o bien podéis coger una de nuestras amigas, las toallitas, o incluso un papel de cocina, y quitar un poco el exceso. También os digo que siempre cuando se seca, los colores bajan un poco. Pero a mí me gustan muchísimo los colores tan vivos que tiene esto. Otra recomendación, cuando acabéis de trabajar con los pigmentos, limpiad bien todo lo que tengáis alrededor. Porque todo lo que se os quede por aquí, donde sea, esos pigmentitos ya veis que tiñen un montón. Y si luego hacéis cualquier otra cosa y están por el medio, os van a salir. De hecho, yo cuando he estado pintando esta cajonera me ha dado igual porque sabía que iba a hacer esto, pero de repente estaba pintando en blanco y me aparecía una motita azul de que estuve con los pigmentos la semana pasada. Así que luego limpiadlo bien todo. Como os digo, ahora voy a quitar el excedente con una toallita. Entonces, en esta parte es en la que la otra vez me pringué todos los dedos a no poder más, así que a ver, hay gustos para todo, pero a mí me gusta más así, un poco menos marcado y más mezclado. Y ahora sí que lo dejaría secar. Y por la parte de delante y por este lateral de aquí, que lo tengo hecho el stencil, ya me habéis visto, voy a hacerlo exactamente igual.
se han secado los pigmentos y bueno, supongo que en cámara no se podrá apreciar, pero hay algunos por aquí que se han quedado, que creo que son del azul, que se han quedado brillantes y súper bonitos. No sé si los veis. Y bueno, a mí me gusta muchísimo cómo ha quedado. Ahora le vamos a dar un toque más de tipo scrap. Y es que voy a usar tintas, en este caso tintas permanentes, para que luego no se me vayan con el barniz, para poner unos sellos, porque en el scrap también se ponen muchos sellos. Entonces, aquí tengo 4 gris y 3 marrones, y este es un negro. Y vamos a ver qué ponemos. Tengo este craquelado que a mí me encanta, así que este lo voy a poner con este color de aquí. Estas tintas permanentes están muy bien para este tipo de cosas, pero luego cuesta más quitarlas de los sellos, así que o bien tenéis en cuenta que las habéis puesto, o bien tenéis de las tintas que son especiales, bueno, de los líquidos que son especiales para limpiar luego los sellos. Esta la voy a poner por aquí. Y ya sabéis, luego limpiarlos bien. Y luego voy a poner también algunos sellitos de este tipo con... esto es una rosa de los vientos y cosas de estas de viajes que me gustan mucho, y también es un poco así tipo mix media, o sea, tipo steampunk. Si te gusta lo que estás viendo, házmelo saber dándole al like, o incluso mejor, déjame un comentario. Dime lo que te parece. Muchas gracias. Y luego lo voy a barnizar. Lo voy a barnizar por fuera todo con un barniz en spray. Yo tengo un barniz en spray satinado que es al agua, pero es en spray, entonces ya no se me va a correr esto. Mirad incluso cómo se me ha quedado la mano de lo que le he toqueteado ahora con la mano húmeda, ¿eh? Tened cuidado con eso. Y luego, cuando esté barnizada, lo que voy a hacer va a ser pintar el interior de los cajones. Y lo voy a pintar de colores. Ya os lo voy a enseñar cuando esté, porque quiero que esté muy colorida. Ya he dado una capa de spray en barniz, y ahora lo que voy a hacer va a ser resaltar un poco más los dibujos, ayudándome de estas pátinas. Estas pátinas no las tengo en el botecito original porque me las ha regalado mi amiga Amparo La Cruz, del canal Amparo La Cruz Do It. Pero son preciosas, como veis. Entonces lo que hago es, con los guantes para no pringarme otra vez, cojo un poquito con el dedo y voy frotando por la zona que está con un mayor relieve. Así con mucho cuidado. Me van a quedar más brillantes las zonas que tienen más relieve y van a destacar más. Cuando acabe le daré otra capa más de barniz. Y ya tenemos casi acabada la cajonera. Mirad que le he pintado los cajones, cada uno de un color, a que quedan bonitos. Solo nos queda un detalle, y es que esto se lo he copiado también a Amparo La Cruz, pero me parece una cosa súper útil.
Y es que para que luego sea más fácil coger los papeles, que muchas veces se quedan abajo y nos cuesta cogerlos, vamos a poner aquí un lazo que sobresalga pues como unos 4 dedos aquí. Y lo vamos a pegar aquí en la mitad del cajón con cola de carpintero. Yo voy a usar este lazo que es de sandías y me parece monísimo. Entonces, como os digo, con cola de carpintero simplemente colocamos un poquito de cola en la punta del lazo y lo pegamos aquí, más o menos en la mitad del cajón. Y voy a hacer lo mismo en los otros 2 cajones y esperamos a que se seque y ya estaría lista nuestra cajonera, porque ya está barnizada y todo. Y así es como ha quedado finalmente mi cajonera. Como veis, yo he decorado sobre todo estos 3 lados porque son los que sabía que luego se iban a ver, pero vosotros podéis decorar todos los lados que queráis. Y ya veis que tengo aquí puestos mis papeles de scrap y que gracias a la cinta los puedo levantar y sacar sin ningún problema, cada cual en su cajón, y que los puedo levantar y sacar y usar, y ya los tengo todos ordenados. ¿Qué os parece? Pues la semana que viene vengo con más cosas. Hasta pronto, ideadores.